muy dispuestos a lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Pero como siempre, antes de empezar nuestra clase, vamos a dar inicio a unas preguntas o pues, una pequeña evaluación. Nosotros no tenemos el rigor académico de hacerles precisamente algunas evaluaciones para que ustedes las puedan responder, pero usamos este método que nos permite también a nosotros los docentes saber un poco acerca de, bueno, qué está quedando de lo enseñado en sus mentes y corazones. Les animo a que puedan ingresar, no ahorita, sino cuando termine la clase o en cualquier momento después de la clase, a, a nuestra WhatsApp de la Escuela Bíblica Online. Nuestro coordinador, Juan David Molano, ha colocado unas breves encuestas para conocer su opinión y el impacto que estas clases han tenido. Espero que ustedes lo puedan expresar y eso también nos anima a nosotros como docentes para seguir este trabajo bien especial. Bueno, vamos con las preguntas de esta noche en nuestra clase. Primera pregunta, recuerden que debes abrir el chat y estar listo para responder a estas preguntas. Primera pregunta, ¿en qué capítulo del Nuevo Testamento Jesús profetizó acerca del fin del siglo? ¿En qué capítulo del Nuevo Testamento Jesús profetizó acerca del fin del siglo? Escribe por favor tu respuesta allí en el chat. A la una, no veo una respuesta. Uriel, muy bien, ha respondido. Brenda también ha respondido. Andrea también ha respondido. ¿Quién más responde? Hay dos opiniones. Ok, Floralba también ha respondido. Mártica Moreno ha respondido. Brenda también ha decidido añadir otra respuesta. Brenda, muy bien, Brenda. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La dificultad aquí es que es muy fácil copiarse, ¿no es cierto? Porque uno está mirando las respuestas que otros dan en el chat. Pero bueno, eso también nos ayuda a saber quiénes están atentos a este espacio. Sí, efectivamente, Brenda corrigió su respuesta, pero efectivamente, Mateo capítulo 24, también mencionamos que Marcos y Lucas hicieron algunos también hablaron acerca de ese episodio, pero el que estamos estudiando es precisamente el capítulo 24 de Mateo. Segunda pregunta, ¿cuáles fueron las preguntas que los discípulos hicieron cuando Jesús habló de que el templo sería destruido? ¿Cuáles fueron las preguntas que los discípulos hicieron cuando Jesús mencionó proféticamente que el templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra? A ver, pues si quieren, bueno, Uriel ha dado una respuesta, vamos a ver quién más. Pueden dar una de las preguntas, está bien, para darle espacio y chance a otros de los estudiantes para que puedan responder. Muy bien, Brenda ha respondido a... Ok, muy bien, Flor. Ok, muy bien, Marta Reyes. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Flor, muy bien. Flor creo que respondió, déjame ver. Sí, estamos bien. Andrea Contreras, muy bien, ok. Muy bien, estamos muy bien. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal? Ok. Sandra Bello, ¿cuándo acontecerán estos hechos? Sandra Contreras, ¿cuándo serán estas señales? ¿Qué señal? ¿Cuándo serán? ¿Qué señal habrá de tu venida? Brenda, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Muy bien, estamos muy pilosos, muy atentos. Qué bueno. Me alegra mucho eso. Y la última pregunta para hoy. Estuvimos estudiando señales. ¿Qué señales habrá de su venida? ¿Alguien quiere mencionar? Cada uno mencione una de las tantas que hay. Por favor, vayan escribiendo por lo menos una, a ver si con esto repasamos. Flor dice, en el mundo religioso. Bueno, ¿cuál sería? Esas son las dimensiones donde se manifestarán esas señales. Habrá hambre, muy bien. Flor Albita, ¿cuál sería en el mundo religioso? Sería bueno saber cuál. Muy bien, Nicolás dice,
personas engañadoras, muy bien, rumores de guerra, dice Uriel. Marta dice, no quedará piedra sobre piedra respecto al templo. Sandra Bello, señales naturales, políticas y otras. Pestes, dice Fabiola. Brenda dice, será predicado el evangelio para testimonio a todas las naciones. Habrá reino contra reino, dice Andrea. Falsos profetas, dice Floralba. Pestes, terremotos, dice Andrea Contreras. Muy bien, parece que estuviéramos leyendo las noticias de hoy. Muy bien, chicos, excelente, me gusta, me motiva, me anima a eso. Les agradezco que participen porque sabe uno que, bueno, estamos siendo edificados. Muy bien, hoy vamos a terminar los preliminares, así que voy a compartir. Recuerden que los preliminares es lo que estamos estudiando antes de entrar en el terreno de Apocalipsis. Y los preliminares nos ayudan a contextualizarnos sobre el marco profético en el que se da este hermoso libro de Apocalipsis. Nos ha llevado a estudiar un poco algunas profecías de Daniel, el capítulo 9, hemos visto otras profecías en el capítulo 7, y también hemos abordado Mateo 24, que es la última parte de este preliminar. Y nosotros la semana o la clase anterior tuvimos la oportunidad de hablar de la profecía sobre el templo de Jerusalén, lo que Jesús hizo o dijo respecto al templo de Jerusalén, un templo donde incluso los mismos discípulos que no eran precisamente de Judea, el templo estaba en Jerusalén, capital de Judea, pero aún los mismos discípulos hablaban del templo con gran orgullo, ¿sí? Y si lo era para los discípulos, seguramente lo era para todo Israel y especialmente para los religiosos de aquella época. Y Jesús profetizó de que sería destruido. E hizo cuando Jesús profetizó la destrucción de este templo, pues hizo tres preguntas. Los discípulos hicieron tres preguntas porque, claro, una profecía de esa naturaleza genera un gran impacto. Wow, estás diciendo que este suntuoso templo que fue construido en 40 años con unos materiales muy especiales, liderado el proceso por Herodes, entonces va a ser destruido. Y las preguntas eran, ahí están en rojo, los discípulos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refería? A lo que Jesús dijo de la destrucción del templo de Jerusalén, cuando dijo no quedaría piedra sobre piedra. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Sí? Y del fin del siglo. Ahí están las tres preguntas. Y nosotros estamos trabajando precisamente en el desarrollo de las tres preguntas. En nuestra clase anterior respondimos o estudiamos la respuesta que Jesús da a la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Luego pasamos, ya lo estudiamos, luego pasamos a la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y vimos que habrá señales en el mundo religioso, en el mundo político, en el plano natural, en el mundo social. También encontramos que habrá en la iglesia de Cristo, también habrá señales acerca de esto. En el mundo científico, la ciencia avanzará, si bien no lo menciona particularmente en Mateo, Daniel sí hace esta referencia de los avances científicos de este último tiempo. Ahora, veamos un momentico la última pregunta, que es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Todo esto anterior, como repaso, vamos a orar y ya entramos en tierra derecha, como se dice en épica, para poder desarrollar esta última pregunta y así terminamos los preliminares. Posiblemente dediquemos este resto de red, después de este punto, a responder preguntas. Si no las hay, entonces ya entramos en el terreno de Apocalipsis capítulo 1. Como ya terminaremos preliminares, pondré este archivo, que es un archivo bueno, lo pasaré a PDF y lo compartiré allí en el grupo de la Escuela Bíblica Online. Muy bien, vamos ahora. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por poderle hacer paréntesis a las actividades cotidianas de la semana, incluso a nuestros descansos de las noches y otros compromisos personales, laborales, familiares, para poder enriquecer nuestra vida espiritual en el conocimiento del sentido del sufrimiento con el profesor Daniel Andrés, Señor, y también sobre este hermoso tema de Apocalipsis, Señor.
Ayúdanos a estar muy atentos, a comprender estas verdades, a percibirnos, a conocer las señales de tu venida, Padre Celestial, y estar apercibidos de ellos, Señor, porque también estamos involucrados en el cumplimiento profético que está a nuestro alcance para que lo estudiemos y para que lo socialicemos a una sociedad que desconoce estas verdades y que vive dando golpes de ciego, tumbos de ciego respecto a el horizonte profético que tú has establecido para las naciones, para tu pueblo Israel y también para los gentiles, Señor. Ayúdanos a superar cualquier tipo de cansancio que nos pueda agotar y distraernos de lo que vamos a estar estudiando, a estar muy despiertos, a tomar notas, pero por sobre todo a conocer con claridad estas cosas para poder apercibirnos y también compartirlo a quienes necesitan este conocimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué señal, es la tercera pregunta, habrá del fin del siglo? Hay respecto a esta pregunta un par de posiciones que me llaman mucho la atención. ¿A qué se referiría con la expresión fin del siglo? La pregunta de los discípulos. Jesús no hizo la pregunta a los discípulos diciendo, ¿qué quieres decir con fin del siglo? No. Jesús entendió perfectamente a qué se referiría. Hay alguna posición que tiende a considerar, especialmente aquellos que refieren que Apocalipsis o las profecías de Apocalipsis ya se cumplieron en el año 70 con la destrucción de Jerusalén liderada por Tito. Entonces consideran que el fin del siglo hacía referencia al fin de la era judía, ¿sí? Porque de alguna manera, con lo que sucedió en este acontecimiento que acabo de referir, de Tito y Jerusalén destruida, la era judía entró en un paréntesis. No fueron exterminados los judíos, fueron exiliados. Sí, 1.200.000 judíos fueron asesinados allí en Jerusalén, solo en Jerusalén, sin considerar los que fueron asesinados allí en las otras, alrededor de Jerusalén, en toda la provincia de Judea. Y pues esto, por supuesto, dio un paréntesis a todo lo que es el pueblo judío, el programa profético de Dios con el pueblo judío. No significa que Dios olvidó a Israel, lo tiene presente, ama a Israel. Sin embargo, como ya hemos estudiado en las profecías de las 70 semanas, hay un periodo entre la semana 69 y la semana 70, que es el periodo de la gracia, denominado también el periodo de la iglesia. Y hoy el pueblo judío, que bueno, hemos visto cumplimientos proféticos, en el año 48 se consolida como nación, y hay otras cosas que están sucediendo, y vamos a ir ya entrando en el terreno de Apocalipsis, comprendiendo otras cosas acerca de Israel. Pero entonces, no compartimos la posición de que el fin del siglo haga referencia estrictamente al fin del periodo de la era judía. Primero porque los judíos no fueron exterminados de manera definitiva, no era la idea tampoco de Dios, sino que el fin del siglo es el fin de este tiempo de los gentiles para que se retome el cumplimiento profético de la semana 70 de la profecía de Daniel. Así que hay estas dos posiciones. Sin embargo, cuando vemos que se refiere al fin del siglo, si miramos un poquitico atrás acerca de las señales, voy a retomar bajo esta segunda pregunta en el mundo religioso, que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Eso se vino dando mucho más adelante, incluso hasta nuestro tiempo se da en el mundo político, las guerras y los rumores de guerra. En el mundo natural habrá pestes, hambres y todas estas cosas. En el mundo social, donde se habrá multiplicado la maldad y las condiciones de la humanidad serán como en los tiempos de Noé, que ya también lo estudiamos, el amor de muchos se enfriará. Uy, perdóneme, que se dan en la iglesia de Cristo. Y cuando vemos que estas profecías, desde el tiempo en que Jesús profetizó estas cosas hasta el día de hoy, estas señales han venido dándose, ¿sí?
en el mundo científico los mismos avances, ¿sí? Especialmente en los últimos 60 años, el acelere del desarrollo científico ha sido impresionante. Entonces, todo esto nos lleva a concluir que el fin del siglo hace referencia al fin del periodo de paréntesis entre el tiempo de la destrucción de Jerusalén y el periodo de el regreso del Mesías, que sería el denominado tiempo de la gracia o el periodo de la iglesia. ¿Y qué señales habrá de eso? Dice el verso 15, recuerden que estamos en Mateo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esta abominación desoladora nos la explica un poco Daniel, lo vamos a leer. Hay tres referencias en Daniel, el capítulo 9, el capítulo 11 y el capítulo 12, nos dan un poco de luz acerca de lo que se refiere con esta expresión, la abominación desoladora. Veamos esta referencia. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiero aclarar una cosa para algunos que posiblemente han estudiado algunas de los enfoques con las que puede ser interpretado Apocalipsis. Algunos han creído que quien terminó el sacrificio es Cristo con el sacrificio de la obra en la cruz. ¿Eso tiene un sentido verdadero? Sí. Ya no es necesario los sacrificios de los machos cabríos y esto, pero lo que Daniel está hablando es de la ofrenda y del sacrificio que se ejercían en el templo. Cuando Jesús fue crucificado, los sacrificios se mantuvieron. Cuando Jesús resucitó, los sacrificios y las ofrendas ofrecidas en el templo se mantuvieron. Realmente quien terminó, mientras el templo existió, se mantuvo la práctica de los sacrificios y las ofrendas allí en el templo liderados por los levitas, por los sacerdotes. Entonces, decir categóricamente que Cristo detuvo el sacrificio y la ofrenda y que Él es el que cumple la semana 70 no es acertado porque los sacrificios se mantuvieron hasta el año 70 después de Cristo. ¿Vale? Entonces, quiero dar esta claridad porque sé que algunos de los estudiantes han estado de pronto juiciosos estudiando y conociendo algunas otras vertientes acerca de otras perspectivas acerca de Apocalipsis. Entonces nos habla de, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Estamos hablando de que quien va a terminar va a causar o frenar este sacrificio es el desolador. Y Jesús no es calificado como el desolador. Daniel 11:31 dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Si no estoy mal, porque lo leí hace un rato y puedo ser impreciso en lo que voy a estar diciendo aquí en este aspecto, creo que fue justamente para el tiempo donde el templo fue destruido. También hubo un sacrificio de un cerdo, ¿sí? En el templo, y esto pues es considerado la abominación desoladora. Cuando el destino del templo dejó de ser la gloria de Dios y se convirtió en la adoración, una adoración pagana, y vino una abominación donde lo que era sacrificado no era un cordero, sino era sacrificado un cerdo, y la adoración ya no estaba enfocada a Dios, que instituyó estas instrucciones del sacrificio y las ofrendas levitas, sino eran dedicadas a quien se posesionaría como Dios, y se sacrifica este cerdo. Sucedió sí en este tiempo. Sin embargo, la profecía también hace referencia a que el denominado anticristo tomará ese lugar, usurpará ese lugar
para constituirlo en centro de adoración para sí mismo, ¿sí? Y hará que los sacrificios, porque una de las cosas que ha de suceder en este último tiempo es la restauración del templo y de las ofrendas y de los sacrificios. Y esto permitirá por un periodo de tiempo que suceda, pero luego cortará eso y propiciará lo que Jesús refirió, pero también Daniel, la abominación desoladora. En Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, lo que hace referencia a 3 años y medio. Entonces, esta será una de las señales respecto al fin del siglo. Viene la otra, que es la magnitud de la tribulación. Continuando la lectura en Mateo 24, el verso 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en las azoteas no desciendan para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, y aquí viene y lo resalté con negrilla, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, es decir, va a ser una tribulación de una magnitud, por eso lo titulé ahí, una magnitud, la magnitud de la tribulación supera inclusive lo que sucedió en el año 70, supera la persecución que se hizo contra la iglesia, incluso por parte tanto de los judíos como de los gentiles, como Nerón, ordenando persecución contra los cristianos. Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está determinado un tiempo en cuanto a que será una semana de 7 años, pero algunos podrían llegar a considerar en qué sentido podrían ser acortados estos días. Puede ser reduciendo el número de días. No sería así posible porque los años ya están determinados proféticamente hablando. Será un periodo de 7 años donde habrá un número de días. A otros podrían referir a que la duración del día pudiera ser más reducida. Esa polémica pues no está tan claramente definida. Algunos inclusive pueden decir, hemos percibido que se nos están yendo los días mucho más rápido que siempre. Pues no, esa es una percepción que no todas las personas tienen. Sin embargo, hay este aspecto del tiempo acortado, pero la relevancia no está en la duración de los días o del tiempo, sino de la gravedad de la tribulación que vendría y por el impacto tan fuerte que esta tribulación traería, entonces es necesario que sean reducidos los tiempos. Viene la alerta frente al engaño. Jesús entonces, en otro aspecto, insiste lo que va a suceder en el mundo religioso, cuando en el verso 23 dice, entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allá está, no lo creáis. Jesús es muy incisivo en esto para que lo tengamos presente, porque vendrán engañadores que van a presentarse como Cristos. Porque dice el verso 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y esto es muy desafiante, porque las señales son cosas muy atractivas. De por sí que es muy atractivo, y comunidades donde hay este tipo de manifestaciones, pues atraen muchas personas. No precisamente estas personas son atraídas por la gracia de Dios, porque quieren encontrar a Dios, sino porque quieren señales. Muchas de las personas fueron atraídos por las señales que Jesús hizo. El día en que Jesús multiplicó los panes y los peces, habían 5,000 hombres en una ocasión y en otra ocasión 4,000. Es decir, Jesús hizo estas señales y atrajo muchas personas, pero luego
lo siguieron buscando y Jesús fue claro y les dijo, ustedes no me están buscando por mí, ustedes me están buscando porque vieron las señales, porque comieron el pan, porque quieren satisfacer su propia necesidad, pero su motivación es ególatra, su motivación no es teocrática, sino es egoísta, es por ellos mismos. Entonces, una de las estrategias que los falsos cristos van a tener son las señales y los prodigios, estas obras, señales que pueden ser como algunos hechos en el plano de la naturaleza y algunos prodigios como cosas que realmente rompen no solamente las leyes de la física y de la naturaleza, sino ciertos acontecimientos como los que de pronto Moisés trató, dirigido por Dios, hacer delante del faraón, pero la dureza del corazón de faraón, estipulada por Dios mismo, pero se endureció tanto que no creyó. Y Moisés hizo algunos prodigios, algunos señales que no tenían que ver propiamente con el cuerpo o la sanidad del cuerpo solamente, sino que también tenía que ver con, recuerden que el agua se convierte en sangre y viene granizo del cielo y hay otros acontecimientos. Entonces, este tipo de señales y prodigios, estos falsos cristos harán. Eso hará que algunos quieran creer con mayor razón. Claro, si hace señales y prodigios, esa es la señal de que es el Cristo. Dice de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero nota la acotación, si fuera posible. Eso no significa que sea posible, pero será tan persuasivos estos falsos profetas, estos falsos cristos, con sus señales, con sus prodigios, que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, a los escogidos de Dios, a los nacidos de nuevo. Esta acotación, más que insinuar que fuera posible, es que no sea posible, pero serán demasiado persuasivos. Lo que nos guarda a nosotros es que tenemos la guía del Espíritu Santo y la palabra, que son herramientas para discernir, para juzgar la fuente o la naturaleza de estas señales o de estos prodigios, ¿no? Seguramente vendrán manifestándose a los últimos años, en los últimos tiempos, no precisamente dentro de la misma semana, seguramente habrá señales antes, ¿no? Y dice el verso 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, y mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y nosotros, una de las señales que nosotros dijimos, el día en que conozcamos, que escuchemos a alguien diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y le conozcamos origen de nacimiento, le conozcamos a sus padres, pues ya de entrada sabemos que no es el Cristo, porque la manifestación del Cristo no será una manifestación como en su primera venida, que requirió de concepción, gestación, nacimiento y desarrollo humano. Jesús ya vivió eso, Él no vendrá a tener ese proceso otra vez, no se encarnará. Ya Él tiene su cuerpo glorioso. Y finalmente, las señales de la segunda venida. Dice el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto hace señal de por un lado, de rapidez, una cosa muy rápida, pero otro en el lugar menos esperado, en el momento menos esperado. Otra analogía que hace para esto es como el ladrón, que creo que lo miraremos ahora. Verso 28 dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, es importante tener en cuenta a la hora de interpretar estas citas, ¿sí? Que hay un lenguaje figurado también para poder ilustrar aquellas verdades. Algunos dirían, y fácilmente, pues la estrella más cercana que tenemos a la Tierra, estrella, como lo conocemos desde el ámbito astronómico, que quizás la mayoría de las personas en aquellos tiempos no tenían estos conocimientos que nosotros tenemos
gracias a los avances científicos y las observaciones que se han hecho del universo, y sabemos que existen los astros, pero existen diferentes tipos de astros, y algunos de ellos son las estrellas, y comprendemos que la Tierra no tiene el tamaño de ninguna estrella, y que las estrellas, pues obviamente caer del cielo implicaría la destrucción total de la Tierra. Así que vamos a ver, esto lo vamos a profundizar más cuando veamos Apocalipsis, pero ya empezamos a toparnos con unos lenguajes en estas profecías que Jesús está haciendo de su segunda venida, y hablará de estas cosas. Hemos visto fenómenos, inclusive hay cosas que nosotros llamamos estrellas fugaces. No sé si alguno en la noche, especialmente cuando estamos en el campo, no hay luces en la calle, sí, pues estamos en el campo, obviamente no estamos en la calle, pero me refiero a que a veces la luz, la iluminación de la noche, la luz de los postes de luz no nos permiten ver con nitidez el cielo, pero cuando estás en plena oscuridad en la noche allí en el campo y miras al cielo, hay algo que llaman estrellas fugaces. Primero, no son estrellas, es el impacto que se produce cuando un asteroide roza la corteza, la atmósfera, y claro, esta produce por la misma fusión y su impacto con la atmósfera un destello, una luz, y se denomina, y lo denominamos inclusive con términos científicos, estrellas fugaces. Pero son asteroides, pero la impresión es ver que son estrellas. Cuando podemos mirar el cielo un día despejado, podemos alcanzar a observar algunos planetas y resplandecen como estrellas, y cualquiera diría, no, pues son todas esas estrellas. Gracias a los avances tecnológicos podemos ver que, así como lo hace la Luna con la Tierra, la luz del Sol se refleja en los planetas y se proyecta en las noches hacia la Tierra y parece una estrella como cualquiera de ellas. Así que llegar a concluir que estrictamente la profecía donde Jesús dice las estrellas caerán del cielo no es estrictamente la definición de estrella como la conocemos en términos astronómicos, pero sí habrá fenómenos o señales en el cielo que darán esta impresión, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En Mateo dijimos, perdón, también que Lucas 21, y creo que alguno de ustedes estuvo dando esta respuesta de Lucas 21 sobre la profecía, ¿sí? Creo, bueno, no me acuerdo quién fue, pero bueno, alguien dio esta respuesta sobre la profecía también de Mateo 24, que también se expone en Lucas. Lucas 21-25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. No sé si recuerdan, y hubo un poco de esto que la profecía refiere, de expectación, de asombro, de un poco de temor, cuando la NASA puso en conocimiento que hay un asteroide girando alrededor, bueno, en su desplazamiento tenía una probabilidad de 1.3, después se calculó 1.5, llegó a pasar a 2 punto algo y finalmente llegó a 3.3. Estos porcentajes de probabilidades que hiciera o tuviera un impacto sobre la Tierra, ¿sí? No me acuerdo para qué fecha, pero había esta estadística, que obviamente un 3% es una estadística muy ínfima, pero el número fue creciendo y luego fue reduciendo hasta que ya. Pero fíjense que estos fenómenos celestiales, estos fenómenos con los astros, generan un impacto en la humanidad. Jesús profetiza acerca de eso. En otro pasaje, ahí en Lucas 21, el verso 29 al 33, leemos, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas,
sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, esta parte de esta profecía que recuerda que Lucas menciona, es parte también de lo que Jesús dijo, solo que Lucas complementa o hace algunos aspectos, destaca algunos aspectos que, perdónenme, que quizás Mateo no destacó. Esto que usa de la higuera, ¿sí? Es también otro aspecto. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Una de las figuras bíblicas del pueblo judío es la higuera. ¿Sí? Y algo interesante es que lo está diciendo Jesús, mira la higuera y los árboles del campo, como haciendo referencia, mira las naciones y mira lo que sucede en Israel. Cuando ya brotan, cuando ya sabéis vosotros mismos, el verano está cerca, está ya cerca. También cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y esto hace referencia en otra profecía que no tengo acá, que no la pasé acá, pero habla del resurgimiento de Israel, de que todos los exiliados de Israel en el año 70, que obviamente no han vivido hasta el día de hoy, pero toda la descendencia del pueblo judío que fue exiliado y que se distribuyó en las naciones, bueno, buena parte regresará y está profetizado que regresen y han regresado por varias olas de periodos para que hasta hoy incluso sabemos que hay 15 millones de habitantes judíos, bueno, muchos no son estrictamente judíos, pero el pueblo judío que ha conservado sus costumbres en la Torá, en sus prácticas, en sus ceremonias y estas cosas, que conservan estas tradiciones a través de todos estos 1900 y pico, casi 2000 años de exilio, ¿sí? Y han regresado, y es una forma de ver a la higuera florecer, otra vez la higuera dar fruto, otra vez la higuera surgir, y estamos en esta época. Y cuando dice, de cierto, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, la pregunta para muchos es, ¿cuál generación se refiere? Esta generación hace referencia a la que estaba escuchando las palabras de Jesús en ese momento, a los discípulos. No pasará esta generación. No falta la especulación de alguno que diga, es posible que alguno de los discípulos haya sobrevivido durante tantos años hasta el día de hoy para que se cumpla que esta generación no pasará. Bueno, no, eso no tiene ningún soporte bíblico, no es la idea. Si ustedes vieron las películas de donde participa Harrison Ford, se me olvidó, pero hay una de ellas que habla de la copa en la que Jesús tomó el vino con sus discípulos. También se me olvidó el nombre de esto, el Santo Crial es la cosa. Y da la insinuación de que hay un personaje de la era medieval o de la era de Cristo que sobrevivió cuidando esta copa, el Santo Grial, y por eso quizás algunos especulan esta profecía tiene que ver con que alguien sobrevive hasta el día de hoy. Bueno, es verdad que para Dios no sería imposible que eso sucediera con alguien, pero no hay un soporte bíblico estricto para decir, esto es así. Entonces, ¿a qué generación se refiere? Si no es aquella generación que ya murió, esa generación puede ser la generación que vea florecer a la higuera de Israel. Si es así, somos nosotros. O la generación gentil, esta generación hasta que el tiempo de los gentiles se cumple, ya estudiamos esa profecía, entonces puede hacer referencia a este aspecto. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que los testigos de estas señales de las que está profetizando no pasará hasta que
vean esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esas son de las señales que estamos refiriéndonos en cuanto a la segunda venida. Y finalmente, la segunda venida de Cristo, algunos aspectos y la advertencia final. En Mateo 24, versos 27 y 28 dice en la traducción lenguaje actual: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo, que ya lo vimos en Lucas, ¿sí? Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cadáver, y será como yo, así será cuando yo venga. Todos lo sabrán. En otras palabras, esta ilustración del buitre, estas ilustraciones de las aves del cielo viniendo, hace referencia a que no será algo oculto, va a ser algo notorio. Si alguien notó, vimos esa profecía hace un momentico en cuanto a las aves. Aquí en esta versión ya nos queda un poco más claro cuando usa la referencia de los buitres. Se juntarán. En el verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Tribus es etnia y hace referencia a todas las naciones. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es lo que hace referencia a la segunda venida, son acontecimientos de la segunda venida. Dice el verso en Lucas 21, 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora recuerdan que cuando los discípulos estaban en Galilea, después de que Jesús les ha dado la gran comisión y les dice que estén en Galilea, y Jesús asciende y hay un par de ángeles, varones, que dicen allí: ¿qué hacéis mirando al cielo? Así como le habéis visto también, así como le habéis visto subir al cielo entre las nubes, así también Él vendrá. Así que tendremos en esta característica, la segunda venida de Jesús está profetizada. Algunos dicen: no, la venida de Jesús ya se dio. Fue cuando vino el Espíritu Santo allá en Pentecostés. Bueno, la venida comparar el acontecimiento de Pentecostés con esto que estamos leyendo de la segunda venida no es lo mismo, ¿sí? Es más, Juan está hablando después de Pentecostés, lo vamos a ver en Apocalipsis, después de Pentecostés, haciendo referencia a la venida del Mesías. Pablo escribe de la segunda venida del Mesías también, y eso es un acontecimiento posterior a Pentecostés. Así que decir que Pentecostés es el cumplimiento de la segunda venida del Mesías no tiene peso, eso no tiene lugar, cabida en nuestra teología. Y finalmente, en la escritura, finalmente dice la advertencia final y reincide en lo que ya hemos estudiado atrás. Lucas 21 dice: mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta tierra. ¡Wow! Es decir, no nos conformemos a este siglo. Pablo advierte en Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Entonces, la advertencia: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que aquí tenemos esta advertencia final que tiene que ver con la sobriedad espiritual.
y hace referencia en tres aspectos de esta ebriedad espiritual, si voy a usarlo como una analogía: la glotonería, la embriaguez y los afanes de este mundo, donde el individuo o vive para comer, o vive para sus placeres, o está sumergido en los afanes, está sumergido en los... está tan metido en sus problemas, en sus dificultades, en sus necesidades económicas, que pasa por alto, se ve distraído acerca de los acontecimientos del fin. Así que tenemos todo esto como el preámbulo, lo pondré allí en nuestra grupo de WhatsApp para que ustedes puedan imprimirlo si quieren o tener el archivo. Este es el primer capítulo de todo lo que es el capítulo introductorio, para luego entrar en lo que es el capítulo de Apocalipsis. Bien, mis amados, nos quedan apenas 5 minutos. No sé si quieran hacer ustedes preguntas sobre esta temática que ya hemos visto. Así que espero en el chat o alguien que quiera levantar la mano y le damos voz para que le activamos el micrófono para que pueda, o activa el micrófono para que pueda hacer la pregunta de lo que hemos visto. Recuerden que los preliminares sencillamente es como la introducción que nos contextualiza al acontecer profético de toda la escritura, para que cuando abordemos Apocalipsis, que lo empezaremos a ver desde nuestra próxima clase, ya nos queda un poco más fácil su interpretación. ¿Preguntas a la una? ¿Preguntas a las dos? Y preguntas a las tres. ¿O todo ha quedado muy, muy claro? ¿O mis estudiantes les da mucha pena? ¿O han quedado muy confundidos y ni siquiera cómo podemos hacer preguntas? No, ya no. Muy bien, mis amados. Espero que haya sido claro hasta ahora. Y entonces espero que tengan una hermosa semana, que Dios les bendiga. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Agradecemos su atención y más allá de esto, que podamos asumir este conocimiento con responsabilidad. No está allí para que sepamos simplemente, sino para que crezcamos y para que podamos fortalecer nuestra vida espiritual. Uriel, cuéntanos, activa tu micrófono y te escuchamos. Tienes que activar el micrófono, o alguien puede activarle, desde el coordinador podría activarle el micrófono a Uriel, que levantó la mano.